Dale, ahora, dale. Ahora deberéis poder sin mayor problema. Y no sé si tú te haces cargo de grabar y eso, o lo Sí, hago, ahí tengo mi ayudante, la María o la Fernanda ayuda. Río Seco lo Sí, va a hacer. ya estamos Listo, dale, grabando. Ah, chuta, normal que no dale. dije nada No, más. recién, recién. Ya, no sé Así si es, un buen detalle. se ve, se ve ahí. Sí, perfecto, Espérate, que perfecto. pero Ahí ahí no. se te ve la segunda pantalla. Ya, espera un poquito, que voy a tratar de display setting. eh, ¿Cachai? ahí, Que es lo que pasa cuando no tiene dos monitores. ahí. Ahí sí, perfecto, perfecto. Ya, entonces voy a esperar un poquito que está duplicada esta cuestión. Espera, espera, creo que no hice la buena opción. Eh, ahí se ve una sola, sí, ¿no es cierto? Y esto era Ahí se ve tu segunda pantalla. Swap Presenter with Slot. Es que no quiero duplicar, espérate. Quiero cambiar esto. eh, a ver, veamos ahí. Ahí sí, Perfecto. ahí sí, sí. Ya, entonces les voy a hablar, como les decía, primero de esto del Digital Soil Mapping o mapeo digital del suelo, que es, yo diría, el estado del arte o el estado de desarrollo que tiene la ciencia, ¿no es cierto?, hoy en día, para poder generar mapas de suelo. A escala, estoy hablando de cuenca o escalas regionales, ¿ya? O bueno, incluso a escalas locales. En el fondo es cómo transformar los puntos que uno mide en terreno a mapas. Ese es como de esto se trata esta primera parte, que creo que es importante que la conozcan. Espérate, yo estoy ahora, me pusiste a mí como estoy admitiendo Sí, dale. está No, no, pidiendo no te admitir. preocupes. Ah, ya. Sí, te va a aparecer, pero yo lo hago. Ya, Concéntrate en oye, tu clase, nos preocupamos con la dale. María Fernanda. Ok, algunas diapos están en inglés, muchachos, porque a mí me ha tocado hacer cosas, clases, algunas cosas en inglés, pero igual es bueno que tengan un poco las dos cosas. De hecho, curiosamente, esta presentación o parte de esta me tocó presentarla en un congreso que hubo, un seminario que hubo en la facultad, ya hace un par de años, y que estaba este señor Ah, McBride, que está ahí. McBride et al. 2013 estaba de audiencia y Karl Malone también. Entonces fue bien entretenido porque tuve que explicarle al padre de la teoría. Así que imagínense el desafío para sí, uno vivir estaban acá. los franceses, estaba el Dominique Agüé, estaban toda la gente del INRA, sí, No sé, pero fue bien en la casa estresante. central. No, pero si Ah, no me lo fue, imagino. no, 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 si fue un seminario que hubo en la facultad. Fue antes no, este de otro fue otro. Pero sí, también estuve en eso. Pero bueno, da lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata? Para sacarlo un poco de la anécdota, este del Digital Soil Mapping, que es básicamente la generación de mapas, ¿no es cierto?, basado en bases de datos de suelo y en relaciones cuantitativas que son espacialmente explícitas, ¿no es cierto?, y que permiten representar el medio ambiente. Entonces, claro, la idea es tener datos de laboratorio que generan variables o parámetros del suelo, ¿no es cierto? Como, no sé, por las texturas, estoy hablando de la capacidad de campo, el punto de marcha permanente, cosas que son bien importantes para entender cómo el suelo puede generar, no sé, pues, agua y esa agua puede generar biomasa, por ejemplo. Todo eso se determina en laboratorio usualmente, ¿ya? Entonces uno hace la calicata, saca muestra, lo lleva al laboratorio y saca un valor. Entonces, imagínense que tener un mapa de eso no se puede, porque hay que tener una medición para todo Chile, digamos. O sea, para todos los puntos de Chile. Entonces, lo que propuso este señor, bueno, en realidad esto venía antes de McBride, pero McBride lo reforzó, que es la teoría del Scorpan, ¿ya? Y Scorpan define los suelos, bueno, lo que hace es utiliza modelos estadísticos para explicar el suelo, ¿ya? Y como sale ahí, el suelo es función del Scorpan más un error, pues es un modelo estadístico. Y el Scorpan está constituido por la naturaleza del suelo, el clima, el tipo de organismo que vive sobre el suelo, el relieve, el material parental, la edad del suelo o del uso del suelo que tenga ahí, y la posición espacial. La coordenada es una información relevante para este tipo de modelación estadística. Y por supuesto una componente de error, porque como un modelo estadístico siempre tiene una componente de incertidumbre. ¿Ya? De hecho, esto es lo que se conoce como modelación predictiva y es uno de los capítulos que no alcanzamos a ver en percepción remota el año pasado. ¿Ya? Pues esta es una derivada de la modelación predictiva, es un tipo de modelación predictiva.
Chicos, si tienen preguntas, me van interrumpiendo, por favor. Ya, entonces lo que hace este método es buscar covariables, ¿ya? O covariables, claro, que serían los que alimentan este scorpan aquí adentro, que permitan representar todo esto que está aquí adentro, ¿no es cierto? Suelo, clima, organismo, relieve, material parental, etcétera. Y estas covariables, para poder hacer un mapa, tienen que ser mapas. O sea, la idea es generar que a partir de mapas, que no son el mapa de la propiedad del suelo, sino que son mapas de todas estas cosas que están acá, nosotros podamos simular o predecir cuál va a ser la propiedad del suelo a través de un modelo estadístico. ¿Ya? Y estas covariables, que son estos mapas de todas estas cosas que están acá, como ustedes ya saben del curso de percepción remota, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, se pueden obtener por teledetección. ¿Ya? Y ese es un poco lo que se ha hecho hasta la actualidad, ¿no es cierto? Que es ocupar datos de percepción remota, por ejemplo, de, no sé, pues, de variables del clima o del tipo de cobertura vegetal o del relieve, que ustedes saben bien, ¿no es cierto? Todo lo que son las derivadas de un modelo de elevación. Del material parental, no, ahí está el mapa geológico, lo único que se puede usar, pero se puede usar. ¿Ya? La posición espacial, por supuesto, hay que tener la coordenada del dato, y de la edad no se ha usado tanto todavía, porque esto es un desarrollo, pero nosotros hemos estado investigando con usar los cambios de uso del suelo para poner un proxy de la edad que tiene ese pixel con ese suelo, ¿ya? Que vendría a ser como una componente de manejo. Y esto es básicamente, ¿no es cierto? Es esto lo que nosotros hacemos, lo que se hace con el profesor Seguiel, que colabora harto acá. Calicata, uno saca muestreo en distintas profundidades, lo lleva al laboratorio, ¿no es cierto? Obtiene las mediciones y con el GPS toma la coordenada. Y ahí nosotros tenemos lo que se llama el set de entrenamiento, que serían todos los puntos que uno va a terreno a medir, que están georreferenciados, ¿no es cierto? Todo ordenadito en una tablita. Y uno ocupa covariables del ambiente que salen de percepción remota, muchas de ellas, no todas, pero son bien útiles, para, a partir de un modelo estadístico de predicción, generar un mapa de suelo. Ese es el principio básico de esto, que de hecho en esa misma reunión que dice Gerardo, donde está las grandes eminencias, que fue la reunión mundial de Digital Soil Mapping, ellos mismos comentaban que, claro, esto, si bien todavía hay desarrollo, todavía es ciencia, está como pasando la frontera de la ciencia, porque ya se sabe que funciona el método. Todavía se investiga sobre algunos algoritmos o métodos para mejorarlo, pero digamos que ya se sabe que esto aplica, y se discutía ahí mismo que ya es casi una ingeniería, ¿ya? O sea, que es la etapa que viene después de la generación de conocimiento, que es aplicar el conocimiento a partir de técnicas eh, ya conocidas. De hecho, para hacer estos modelos predictivos, los métodos de inteligencia artificial son muy utilizados, ya de Machine Learning o Deep Learning, que es lo que nosotros también estamos tratando de hacer. Ok, y aquí les voy a mostrar un ejemplo bien sencillo de un trabajo que sacamos este año, el año pasado, como para mostrarles eh, cómo se logra, y esto fue hecho a escala de un viñedo de 36 hectáreas, ya como queremos entender bien al callo cómo funcionan este método, y lo hicimos acá en una tesis de un chico, estudiante sudafricano de magíster de suelo y agua. Y básicamente aquí lo que hicimos fue buscar una serie de predictores sacados con datos satelitales de Sentinel, con datos topográficos de un láser, de un LIDAR, que nos da la topografía, y una serie de métricas, en particular esto de las texturas, que no sé si se acuerdan de percepción remota, pero permitía ver como el contexto de un píxel con respecto a su vecindad. Esas fueron súper relevantes para ser usadas de predictor. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí aparecen los mejores predictores. Hicimos predicciones para 0,20 centímetros, 20,40, 40,60, esto es arcilla. Esta es la densidad aparente. Te fijas, por ejemplo, para la arcilla, la elevación mostró ser el mejor predictor. Después estos índices de humedad en el suelo, que se sacan a partir de los DEM. La pendiente de la cuenca, catchment slope, que también es una derivada, que es como qué tan ladera es un píxel con respecto a su vecindad de píxeles.
la convexidad del terreno, que es geomorfología, me mostraban una explicación bien fina de la arcilla, ¿no es cierto? Y así ¿Profe? distintos predictores para distintas profundidades. Cuénteme. No, es que no, creo que no está como activado su puntero. Sí, ¿Y ahí? puede. Ahí sí, ahí sí. Ah, ya, que estoy viéndolo al revés yo, como tengo la pantalla, ya. Entonces me refería a esto, voy a hacer Profe, ¿qué significaba lo del eje X, el ink not purity? el eje X es la pureza del nodo que representa dentro de un modelo de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas, en este caso Random Forest es el algoritmo, eh, qué tan puro es ese nodo, porque Random Forest es un método que genera árboles de regresión. Entonces va clasificando, iterando hasta encontrar una mejor combinación de árboles que permiten simular o acercarse a lo que estamos prediciendo, en este caso la arcilla a 20 centímetros. Entonces, la pureza del nodo te dice qué tan eh, único es el valor de esta variable dentro del nodo y te dice en el fondo qué tan singular es para predecir. Entre más alta la pureza, más singular y más importante es. Hay varias métricas, aquí puse una nomás que es la pureza del nodo, pero podría haber sido, podría haber sido otra, ¿ya? Que en el fondo que nos da el peso de la variable dentro del modelo, por decirlo así de una manera más sencilla. ¿Te fijas? Entonces aquí claramente las que mostraron ser mejores predictores son puras métricas derivadas de la topografía, la mayoría, ¿ya? Son todas derivadas topográficas para las distintas variables. Pero más allá de eso, porque esto es local, esto fue para un viñedo de secano en particular, un poco el método de lo que les quería contar yo, para que sepan. Y después, claro, cuando uno evalúa la predicción, predichos con observado, nos genera este tipo de ajuste, ¿no es cierto? Que dice que da más o menos bien, acá no, ¿ya? Pero en estos otros dio bien, ¿ya? Y si uno tiene, acuérdense que todo esto de acá, este DEM, TWI, Catchment Slope, Convex, todas esas son mapas que ustedes derivaron del DEM, ¿no es cierto? Son transformaciones del DEM. Por ejemplo, la pendiente, el aspect, ¿no es cierto? O la pendiente, no sé por dónde sale por ahí, no sé si hay alguno. Bueno, el aspecto que sería la orientación, es una derivada de primer orden de la topografía, pero si usted hace una derivada de segundo orden, así se llaman, eh, aparece en esta otra como la pendiente de la cuenca o la convexidad, etcétera, ¿ya? Que requieren de más píxeles alrededor para calcularse. Por eso son de segunda orden. Todas esas métricas permiten generar este tipo de modelos y claro, una vez que uno tiene un modelo que sabe que funciona, con un ajuste aceptable, digamos, después como todas las variables X son mapas, la variable Y a predecir se transforma en un mapa. Y eso es lo que obtenemos acá, ¿cierto? Mapas de arcilla, mapas de distintas profundidades, de la densidad aparente. Entonces, claro, esa es la manera de pasar las calicatas a mapa, que va con el estado del arte actualmente. ¿Qué les puedo contar? Este método es ocupado de referencia por el proyecto que lleva Holanda, que se llama Digital, no, bueno, el proyecto que lleva la FAO, y que se llama Digital Soil Mapping, pero para el mundo, que tiene mapas del mundo, pero que en Chile no fue entrenado con datos de Chile. Entonces, pero hay una grilla para todo el mundo de suelo que se basa en esto. ¿Ya? Cuando ustedes pueden descargar, quieren un mapa de suelo de Chile, mapa continuo para hacer estudios, y pueden utilizar ese producto de la FAO que lo hicieron en Holanda y que usa este mismo método. ¿Ya? El problema es que ese método, o sea, que ese producto no fue entrenado con datos de Chile, entonces creemos nosotros que tiene incertidumbre, lo estamos evaluando ahora, ¿ya? Pero bueno, existe. Después uno puede, bueno, esto ya es un poquito más complicado, pero eh, bueno, recordar que estos métodos de predicción son iterativos. No sé qué me explico con eso, pero significa que uno corre un modelo una vez con los set de datos de entrenamiento que tiene y va a dar una predicción. Si uno tomase, no sé, el mismo set de datos de entrenamiento, pero le saca una observación, ¿no es cierto? Deja una observación afuera, el set de datos de entrenamiento es otro. Entonces el modelo que va a salir se adapta a esos datos que observa, o sea, que tiene de anclaje, digamos, la realidad, y va a cambiar el modelo. No debería cambiar mucho, pero cambia un poco en base a los datos de entrenamiento que nosotros le damos.
Entonces, lo que uno evalúa, uno hace lo que se llama, pucha, son puros métodos más, más técnicos, pero uno ocupa un método que se llama de bootstrapping, que permite hacer 1000 modelos combinando de distinta manera los datos de entrenamiento. ¿Ya? Si me devuelvo acá, estos datos, en el primer modelo yo tomo, no sé, 2/3 de estos datos de forma aleatoria. Corro el modelo 2 veces, ¿no es cierto? Lo corro de nuevo, cambio los datos de entrenamiento y veo el resultado. Lo corro de nuevo con otros datos de entrenamiento y veo el resultado. Entonces, si el resultado de esas 1000 modelaciones, que es un poco, este es el promedio de las 1000 modelaciones, el resultado de las 1000 modelaciones van a generar 1000 mapas distintos, ¿no es cierto? Si es que el modelo es robusto, es parsimonioso, como se dice, esos mapas deberían ser siempre iguales, ¿no es cierto? Porque independiente del dato que yo tome para construir el modelo debería siempre dar el mismo patrón, porque significa que está bien construido. Entonces, lo que nosotros evaluamos para ver esa incertidumbre en el espacio se llama coeficiente de variación de los modelos. Entonces, esto que aparece acá, que está en porcentaje, nos dice, por ejemplo, que en esta zona de acá hay un 20% de variación en los 1000 modelos que se generaron, en la predicción. Entonces, aquí yo tendría menos confianza de mi modelo, o en estas zonas de acá, ¿ya? Pero en general, si uno sacara el promedio, uno ve bajo 20% de variabilidad en la generación de modelos, es una métrica bastante precisa, se puede decir, o sea, habla de que el modelo es parsimonioso y es robusto. ¿Ya? Esa es una manera de evaluar este tipo de métodos. No sé, ¿me entendieron? ¿Dudas? Sí, oye, yo tengo una duda, Mauricio, perdón, Dale. pero mira, respecto al método, tú señalas de que hay, o sea, claro, tú haces 1000 modelaciones, que en el fondo me imagino que son subconjuntos desde el punto de vista estadístico nomás, o puntos repartidos aleatoriamente por el sector. ¿Por qué no eso no se funde? ¿Qué pasaría si en lugar de hacer 1000 modelaciones, hago una con el conjunto de datos? ¿Se hace en algún minuto como para contrastar o no? Tomo el conjunto de datos y en lugar de hacer 1000, una, con todo. Claro, sí, también se puede hacer, pero el problema de eso es que cuando tú haces eso, en cierta manera, o sea, bueno, eso es lo primero que se hace, ¿no es cierto? Es correrlo con todos los datos y ver cómo da como la tendencia. Pero esto no te da una medida de la parsimonia o de la robustez del modelo, Sí, ¿no es claro, cierto? sí, sí, sí. No hay datos, o Entonces, sea, no hay repeticiones suficientes, claro. o sea, lo ideal sería hacer eso que tú dices, lo Mil ideal, veces. no, lo ideal sería hacer eso que tú dices, encontrar el modelo y después ir de nuevo a terreno y medir en lugares independientes y poner a prueba el modelo. Ah, Esa es la perfecto. Claro, variación sí, independiente. Eso es lo ideal. sí, ¿Ya? Que claro. de hecho eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros con los datos de Siren y los datos del modelo de los gringos, de los holandeses, porque estamos usando nuestros datos, que son como, no sé, 800 calicatas que tiene Seguel, para ver qué tan bien dan los modelos de ellos de manera independiente, porque esos datos no fueron usados para construir sus modelos, ya sea los de Siren o el modelo Ya. de la FAO. ¿Te fijas? Entonces, eso sería lo Mm. ideal, pero como no se tiene eso, de ir de nuevo, uno juega con la estadística, los datos, ¿no es cierto? Y los hace subsample, ¿no es cierto? O, submuestra para poder probar la robustez del modelo. Idealmente tener muchos puntos es clave en esto. Entre más puntos, mejor. ¿Ya? Profe, Eh, Maravilloso. dígame. yo me perdí un poco en la parte de los predictores. Si ¿Ya? podemos. Eso, ahí. No, es la siguiente. ¿Ya? ¿Qué cosa te perdiste? No, la de los gráficos. ¿Aquí? Sí, sí, esa. ¿Ya? ¿Qué cosa te Que, perdiste? que esto es como que, perdón, nos va a indicar o ¿Cuál? sea, por ejemplo, en el primer gráfico, nos va a indicar el DEM, qué tan, o sea, si yo miro el DEM, ¿cómo ¿Qué tan puedo saber? importante fue la predicción? Sí, mira, es que ese es un punto. Para hacer un modelo, es que aquí hay varias reglas de modelación que yo no venía preparado para una clase de modelación, pero bueno, se las voy a aprovechar de avanzar un poquito. Es que claro, a ver, para hacer un modelo parsimonioso, tú requieres de partida de que, de hecho lo vimos también en percepción remota, cuando hacíamos las clasificaciones, pero tú requieres de que hayan, no sé, al menos 15 o 20 observaciones
por cada variable que tú le metes a un modelo de predicción. ¿Ya? O sea, partamos por ese lado. O sea, si tienes 60 datos, tú no puedes meter más de 4 predictores. Si no, tu modelo se genera un fenómeno que se llama sobreajuste, overfitting en inglés. ¿Ya? No deja de ser parsimonioso porque está sobreinflado tu modelo, por tener muchas variables. Ya. ¿Ya? Entonces, el problema que puede haber en los modelos es que también a veces tú pones covariables que son que tienen mucha colinearidad, que se llama, que están explicando lo mismo. ¿Te fijas? O sea, Ya. si yo pusiera el DEM y pusiera, no sé, no, el DEM es un poco más singular, pero qué sé yo, el catchment slope y la slope, ¿ya? Que la pendiente integrada de una ladera y la pendiente de la ladera, probablemente la colinearidad o la correlación que tienen las dos variables es muy alta. Entonces las dos van a estar explicando lo mismo en un modelo, son redundantes. ¿Te Ya. fijas? Entonces lo que se hace es evaluar la pureza del nodo para ver qué tan redundante, o sea, la idea es que no sean redundantes, porque la variable sea con el nodo más puro posible. Si es que no, te fijas, para eso se evalúa la pureza del nodo, para que tú ver qué tanto pesa la variable y a su vez qué tan poco redundante es. La idea es que sea singular y explique a ella sola la mayoría de las cosas. O sea, lo ideal sería un modelo con una variable, ¿te imagináis? Que con el DEM pudiéramos predecir la arcilla siempre, sería lo perfecto. Pero no se puede. Entonces ahí uno le va agregando más variables y para elegir esas variables hay que tomar en cuenta la correlación que tienen entre ellas y el factor de cuánto pueden llegar a explicar el modelo. Porque acá se escogen las 4 mejores, pero en realidad después hay 10 más. Nosotros quedamos con 4 porque con esa el ajuste que está acá nos dio súper bien. Después tú metes unas 5, el ajuste va a dar lo mismo. Pero estáis siendo redundante. Te fijas, le estás metiendo más ruido que no es necesario. Por eso Ya, es importante evaluar este juego. Es como es un tema más ingenieril. Por eso a esta altura el hacer esto como que ya está más o menos verificado en la bibliografía que funciona, todo esto que te estoy contando. Ahora es más bien cómo optimizarlo. Ahí está el tema que es más bien de ingeniería. Y ahí nos estaría mostrando, por ejemplo, que el DEM sería el predictor de esos 4, sería como el que mejor, el Claro, que menos, el más puro. el más puro, claro. Con esta métrica que puse acá, el más puro, pero uno puede generar otra métrica que no se llama pureza del nodo, sino que se llama Variable Importance, VARIMP, que también se puede generar automático y te separa la pureza del nodo de la ponderación que tiene el DEM dentro del modelo, el peso que tiene. También se puede presentar eso. De hecho, se presenta normalmente. ¿Ya? Aquí en este caso era un ejemplo y por eso lo puse así nomás, pero la verdad, claro, entrando en el detalle, estos cabros se nota que son buenos alumnos ustedes porque al tiro preguntan en la matriz de las cosas. Está bien. ¿Te quedó claro, Lucero? ¿Sí? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. Ya. Entonces, ya. Eso con el Digital Soil Mapping. Después, quizá, si me hay, no sé cómo andamos de tiempo, yo, Gerardo, me lanzo nomás. ¿Está bien? ¿Está dentro de lo que quería que hablara o no? ¿O me salgo un poco? No te escucho. Estaba hablando solo, juraba que lo estaba haciendo el después. No, si las preguntas surgen es porque les interesa. Esto es una aplicación que, como tú ya lo estás señalando, raya en la ingeniería, porque tienen una suficiente experiencia en la comprobación de los modelos, pero en el fondo, este es el producto final de todo lo que se vio en la mañana, en el fondo. Aquí está el clímax de lo que se puede llegar a hacer con variables, relacionar propiedades de lo que ustedes vieron durante la carrera cuando tenían que jugar con tierra, hasta llegar a esto, que en el fondo yo lo que tenía diagnosticado es que ese era el link que le faltaba hacer, así que está súper bien. Dale. Ya, qué bueno haber acertado. Ya, y qué bueno poder hacer esta clase en todo caso, porque yo insisto, la hago en agronomía, en el curso de terroir, que donde le importa todo esto, y en el curso tópicos de suelo. Entonces, bien. Ya. Y aquí les voy a contar un poco que esto ya tiene algunos años, ya 6 años, pero sigue siendo novedad, porque en el fondo, esto misma técnica,
ya aplicada. Voy a saltarme algunas diapos porque no me acuerdo mucho el contexto de esta presentación, lo que había hecho. Pero básicamente, ya, si tú quieres predecir la arcilla, la densidad aparente en superficie, los primeros centímetros, como que uno a partir de la geomorfología o del clima, uno puede en cierta manera suponer de que esas variables del Scorpan te van a explicar la presencia de arcilla, dado los procesos naturales de cómo la arcilla se va depositando, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la geomorfología, con la naturaleza del suelo y todo eso. Pero cuando queremos abordar propiedades más complejas, que no son necesariamente vinculadas a la superficie, ¿ya? Cuando digo la superficie, al relieve, o únicamente al relieve, se vuelve un desafío más científico, ¿no es cierto? Porque no sabemos todavía cómo hacerlo. Entonces acá lo que quería mostrarle rápido era cómo nosotros habíamos logrado predecir la profundidad del suelo efectivo, hasta donde las raíces llegan, ya en un viñedo de secano, o sea, hasta 2 metros de profundidad, y la humedad de la napa freática, ¿ya? En superficie. Estamos hablando de la napa, no de los acuíferos profundos, ¿saben? Los pozos, como acá en Chile, sino que la napa freática, que en la zona, yo diría, desde la sexta región al sur, son bien frecuentes, eran frecuentes, ahora cada vez menos por la sequía, pero digamos, están bien presentes en el país, ¿ya? Y eso todavía es motivo ¿cómo se llama? Todavía no hay, esto no es ingeniería, aquí estamos hablando de ciencia, ¿ya? Que todavía estamos investigando cómo hacerlo. De hecho, mi proyecto que me acabo de adjudicar es sobre este tema en particular. Entonces, pero esto nosotros ya avanzamos en lo que habíamos hecho en Francia, ¿no es cierto? En estos sistemas de una cuenca donde hay viñedos, la mayoría son viñedos, esto verde. Entonces, ese era nuestro objeto de estudio. A partir del estudio de los viñedos, nosotros podemos saber dónde está la profundidad del suelo y dónde están las napas, pues son viñedos de secano, no se riegan, ¿ya? Y como no se riegan, las raíces exploran para tener agua suficiente para poder desarrollarse, ¿ya? Entonces, se supone que a partir del conocimiento de la planta, nosotros podemos llegar a saber hasta dónde está el suelo, ¿ya? Y a dónde están las napas. Esa era la idea detrás, ¿ya? Entonces, todo lo verde fue lo que usamos como objeto de estudio en este caso. Y que son las viñas. Un poco para que se vean una foto de cómo es el paisaje, ¿no es cierto? Viñedos de secano, es como, yo diría que es como la zona del Maule, en la zona donde todavía no hay tanto riego, pero mucho eh, más extensa, porque todo el paisaje son viñedos, pues digamos, acá hay más mosaico en esta zona acá en Chile, acá hay más variedad, acá era todo viñedo. Y aquí está la famosa catena que, que me imagino que Gerardo les contó, ¿no es cierto? Que básicamente muestra un suelo profundo, como era el perfil acá, ¿no es cierto? Ahí se ven estos rasgos de oxidación acá, no sé si los ven, que se ve como café, como chocolate. Sí. Ya, y eso, Y se ven, profe. responden a qué cosa, a las napas, pues, ¿no es cierto? Que van subiendo y bajando, y que van oxidando ahí y van generando esos colores. Entonces aquí claramente esta es una zona que tiene una napa que se va moviendo, ¿no es cierto? Pero que está siempre presente dentro de todo, porque por algo se oxida el suelo, ¿ya? Por eso llamamos nosotros suelo profundo, con napa permanente, donde no hay estrés. Después la zona intermedia aquí arriba, donde también se ve oxidación, donde hay una napa, que esto es un sustrato impermeable acá, donde hay una napa que está presente, pero que va siendo utilizada por la planta a medida que avanza la temporada. Aquí hay que recordar, pues esto es más complejo, hay que recordar que acá llueve en primavera ya harto, la mayoría de las lluvias son en primavera, no en invierno, entonces toda esa agua que cae en primavera la empiezan a ocupar las viñas a medida que van secando este estanque, este macetero que está acá, ¿no es cierto? Que está lleno de agua acá porque esto es impermeable, y lo va secando la planta hasta que a final de la temporada ya está todo seco porque no le queda agua. A diferencia de acá, que la napa está metida siempre y siempre está siendo alimentada desde la parte más de arriba de la cuenca. ¿Ya? Entonces, claro, para las viñas esto es lo mejor porque la planta está contenta y tiene un estrés natural, ¿no es cierto?, que permite que genere buen vino. Y al medio de acá están estas terrazas, ¿te fijan? Con poquito suelo, ahí está la capa impermeable y mucho más en superficie, ¿ya? Que se fractura y a veces pasa el agua por ahí, pero en realidad es muy
bien impermeable. Y ahí sí hay estrés hídrico, ¿no es cierto? Entonces, eso que está aquí, me voy a devolver, es un corte, fíjense que aquí va el río, es como si yo agarro un corte transversal aquí, ¿no es cierto? Con el río, donde está sin estrés, las terrazas que están acá y acá arriba una zona como de lomaje donde se acumulan napas estacionarias, ¿sí? Esto es más o menos esta toposecuencia. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue, bueno, todo esto lo voy a avanzar porque esto ya lo vieron en percepción, pero es básicamente estimar con satélite el consumo de agua de las plantas, la evapotranspiración, ¿ya? Entonces nosotros podemos sacar mapas de evapotranspiración. O sea, podemos saber en qué sectores las plantas están sacando agua, más agua o menos agua en el mismo momento. Entonces claramente uno podría decir ya, la zona azul, estamos en pleno verano, si es que está azul, significa que la planta está transpirando todo lo que la atmósfera le pide, porque todos los días bonitos así, pleno verano, y por ende tiene agua, no hay riego acá. La zona roja, la planta tiene bajo nivel de evapotranspiración, por ende no es capaz de transpirar todo lo que la atmósfera le pide y está estresada. La zona roja vendría a ser estos suelos de acá. Y las zonas intermedias son estos suelos donde se da un poco las dos cosas, que sería como un amarillo, ¿ya? Donde hay todavía un poco de agua para que el sistema funcione. Entonces, ¿cómo usamos toda esa información para hacer Digital Soil Mapping? Pues esa es la pregunta. Ok, ahí están los procesos, se los estoy contando. Bueno, esto lo voy a avanzar ahora porque esto no tiene que ver con esta parte. Ahí están los distintos sitios. Fíjense en el consumo de agua, cómo cambia en el sitio 3, en el 6 y el 4. Los colores, acuérdense los colores. El rojo es el estresado, el 6 es la parte alta y el 4 es la parte baja, que tiene napa. Y ahí está lo que les digo, este T0 es la evapotranspiración potencial, la demanda de la atmósfera. Fíjense cómo el sitio 4 sigue la demanda de la atmósfera, saca agua tal cual la atmósfera se lo pide, ¿ya? Porque tiene siempre agua, como un riego, esto es como si estuviera bajo riego. Y los otros sitios se desconectan de la atmósfera porque ya no les queda agua en el suelo, ¿ya? Los otros sectores. Y este radicalmente está casi, de hecho bien divertido, porque parece como esto del corazón, así, y después ya se queda casi muerto y vuelve a renacer con esta lluvia grande de acá. No estaba muerto. Estaba simplemente chantado con los estomas cerrados y esperando que llegue acá la lluvia. ¿Ya? Pero eso es lo que uno ve con esta gráfica. Entonces, ¿cómo usamos esta información para poder predecir los suelos, ¿no es cierto? Y eso, bueno, cuando uno cruza estos mapas de evapotranspiración con un mapa de suelo, ¿no es cierto? Pucha, no me salió como animación. Ah, sí, ahí uno ve que hay ciertos tipos de suelo, te fijas que se cruzan súper bien con los mapas de evapotranspiración, lo que les decía yo, las zonas estresadas siempre son de bajo valor, está todo rojo, la zona intermedia amarilla, etcétera. Entonces eso nos dio la pista, oye, podemos ocupar la ETR para encontrar el agua que hay en el suelo, hasta dónde las raíces sacan agua y hasta dónde están las napas, ¿ya? Que era un poco el proxy que estábamos usando. Esto lo voy a avanzar, son los distintos tipos, lo mismo que estoy contándole, ¿no es cierto? Que se agrupan por tipos de suelo, los azules, los rojos, y estos intermedios que son de distintos tipos geológicos. Ya. Ya, entonces, esto fue después de mi doctorado, cuando estaba haciendo los últimos meses como investigador, junto con un colega australiano que estaba a cargo de esta parte, que era, ¿puede ser el estado hídrico de la vegetación un indicador de las propiedades del suelo? Esa es la pregunta que yo les estoy tratando de contar, de dónde sale. Entonces aquí es lo mismo que antes, 41, se hicieron 41 muestreos, ¿ya? Profundo, hasta 2,5 metros. De hecho, los piezómetros se hicieron hoyos hasta 4 metros en todos estos puntos que están acá. ¿Ya? Y se obtuvieron lo que se llaman atributos digitales de terreno. Son todos derivados del DEM, lo mismo que les contaba antes. Estos se sacaron y se quedaron algunos, la pendiente, la curvatura planar, etc. Se sacaron estos de dirección del flujo y algunos índices estos que integran las zonas de acumulación de arcillas, por ejemplo. Aquí se ve, o las zonas de cuando son cóncavos o convexos los píxeles. Por ejemplo, esta es una zona cóncava.
O sea, convexo, así, perdón, del omaje. ¿Se fijan? Y todo lo que es negro es una sola más de este sentido de concavidad. A estos predictores de terreno, ¿no es cierto? Le agregamos predictores de evapotranspiración y predictores del vigor de la vegetación. Entonces aquí combinamos evapotranspiración, vigor y geomorfología, básicamente esto, formaciones, para predecir profundidad de suelo y napas en todos estos puntos que están acá, y después obviamente poder hacer mapas. Probamos, bueno, esto también es parte del ejercicio, se cambiaron los tamaños de los píxeles, ¿no es cierto? Y estos son los resultados que nos dio, ¿no es cierto? Predicciones con este tipo de ajuste, el R cuadrado, esto es un método de verificación, 0.89, 0.63 para napa freática, lo que es bastante bueno. Y bueno, ahí está el paper por si alguno lo quiere consultar, ¿ya? Entonces lo logramos. Y la gracia de esto es que, bueno, obviamente acá están los ajustes, pero uno puede generar mapas después de la profundidad del suelo y de las napas freáticas a partir de este tipo de métodos, ¿ya? No sé si para esta parte quedaron dudas o preguntas, o si les llamó la atención. Comentarios, muchachos. Aprovechen. Para todo Chile. Lo estamos haciendo para todo Chile, como les decía, y ocupando, pucha, no tengo acá no alcancé a ponerlo acá, pero tenemos muy buenas predicciones, ¿ya? Con un montón de predictores, fíjense, aquí tenemos más de 1000 calicatas, entonces se pueden meter más predictores. Ya, pero, bueno, no voy a comentar más sobre eso, y cuéntenme, muchachos, si entendieron los principios, lo que traté de contarles de la predicción de las napas. ¿Está difícil? ¿No tan difícil? ¿Se puede o no se puede? ¿Lo habían escuchado? ¿No? ¿Alguien? Profe, No, yo creo que Cuenta. espérame un segundo, Lucero, no sé si eras tú la que quería hablar, pero no, me da la impresión de que no, de que justamente esta cercanía con este tipo de avances técnicos por un lado, tecnológicos por otro, científicos por otro, porque tenía una mezcla de todo acá. ¿Ah? Tenéis fronteras donde ya tenéis suficientemente eh, eh, hecho y armado el sistema de manera que pase un módulo de ingeniería, y después tenéis otros módulos que son netamente científicos para tratar de ver si funciona o no funciona, explicar el porqué, en fin. De hecho, yo hay algunas cosas que de esta, evidentemente no las manejaba y estáis súper avanzado en el cuento, así que te felicito. Y yo te quería hacer una pregunta muy rápida, es que esto da, o sea, me lo imagino, pero si uno logra predecir, porque en el fondo, mira, en general, chicos, en el mundo real, la predicción es como el sumo de lo que uno puede llegar a lograr con algo. O sea, si uno se puede anticipar a los escenarios, y ahí hay gente que está trabajando en predictores de cosecha para algunos cultivos, en fin, es una información que vale mucho. Y con esto que tú puedes predecir, Mauricio, ¿no has pensado en no solamente en mapear, pero de repente que hayan viñas o empresas agrícolas? Estoy pensando en Grisastio, qué sé yo, Santa Emiliana, Cousiño Macul, Concha y Torio, que de repente necesiten un nivel de información preciso como este para sus campos, y ustedes puedan dar el servicio literalmente, puedan armar un producto, ya que tenéis módulos súper bien armados con esto. Hay una mano levantada de Laura, parece, De pero Laura Delso también, y también estaba la Lucero, estaba antes. ya, sí, mira, la verdad, pucha, tú sabes cómo soy yo, pues yo soy más científico que otra cosa, pero hemos hecho algunas colaboraciones usando métodos, porque los métodos de matching, los métodos ingenieriles que hay detrás, como de informática, de programación, son bien estándar hoy en día. Obviamente hace 20 años o 10 años, no, hace 10 años no lo eran, hoy en día como que ya los tenemos dominados, entonces lo hemos ocupado para hacer predicciones de rendimiento a veces. No solo para predecir los suelos, sino que predecir el rendimiento de un cuartel. Y tenemos un proyecto ahí con Chile Oliva, con la gente de los olivos, donde ha funcionado súper bien, los modelos funcionan muy bien. Pero con las viñas no, fíjate que me ha costado cuando he tenido reuniones con ellos, que no es que no haya tratado, como que no sé. De hecho, por ejemplo, con Chitoro, ellos contrataron a 2 ingenieros para que ellos le hicieran este tipo de cosas, pero no sé qué resultado habrán tenido, no sé.
como que no he tratado de indagar más profundamente como en la parte, digamos, de darle como un servicio, digamos, pero sí, claramente se podría, y por eso yo lo enseño. Lo importante, claro, uno usa la cabeza, la ciencia para resolver cosas que no se saben, como la profundidad del suelo o las napas, pero lo otro, la arcilla, lo que les contaba, es algo súper necesario. Y probablemente ustedes, muchachos, más de alguno, cuando esté trabajando más adelante en una consultora o en algún instituto del Estado, eh, va a ver esto. Y capaz que teóricamente debería ser capaz de entenderlo y de hacerlo alguno de ustedes que se quiera dedicar. Pero por ahora, claro, ¿no? La aplicación está ahí, Gerardo. De hecho, lo que quiero hacer ahora, estoy buscando una tesis de un magíster, sí, es tratar de ver si es que esta predicción de las propiedades del suelo permite predecir la biomasa en los pinos, en las plantaciones, ¿cachai? Como la calidad del sitio. Sí, sí, Em, te cacho, sí, sí. Porque nosotros hemos logrado predecir la biomasa con satélite, con LIDAR y cuestiones. Tenemos mapas de biomasa, pero si uno pudiese, como dices tú, anticiparse y a partir de la comprensión del suelo predecir la biomasa futura, pucha, sería espléndido. O sea, te armáis un laboratorio atómico, pues si de ahí el servicio tenéis que pensarlo desde ese punto de vista, pues, weón. Para Sí, no, tener sí, plata para la ciencia, ¿cachai? sí, no, sí. Por Tienes que ahora, financiarte, pues, Mauricio. no, sí, por ahora, no, pero por ahora me ha ido bien con los Igual proyectos Fondesit. Cuéntame, Laura, de o no ser sé así. quién. Ah, no, venían los ceros, pero con respecto a eso sería bueno porque sabrían como cuáles lugares son mejores para reforestar que otros por la capacidad de producción de biomasa, entonces, bacán. Exacto. O sea, pensando en la vegetación nativa, sí, pues efectivamente. Bueno, ahora no sé cómo andamos de tiempo, pero quería contarles de justamente esto de las predicciones, si me da un espacio. Media hora, dale, dale. Todo el que queráis, Mauricio. Échale para adelante, Ya, échale para adelante. Yo pero estoy fascinado más con la clase. había otra pregunta, no sé, que Lucero, tú querías preguntar algo, Lucero. ¿no? Sí, pero la puedo hacer después también, así No, dale que nomás, dale, dale. Pero dale, ya, dale, dale. ya que no, era una duda, pero que no es tanto del método en sí, sino que es No, más no. de por qué en el mapa de la FAO, que se ocupa como la misma metodología, no se ocuparon datos de entrenamiento o bases de De datos de Chile. Chile. Porque no hay Como que- comunicación, po. Mira, primero, bueno, ahí no me quiero meter la pata a los caballos, pero Sirena ha sido ha llevado una política de compartir datos bien especial, para no criticarla. Y también lo entiendo en cierto sentido, porque son un organismo que no tiene financiamiento basal, completo, entonces requieren de la venta de servicios para poder sostener a su gente, ¿no es cierto? Pagarle el sueldo a las personas de proyectos y cosas así. Entonces, no sé si ellos habrán, oye, yo creo que ahora está cambiado eso, pero quizás por ahí hay un poco puede ser la causa, en el fondo, que como tienen que vender los datos, porque son los que le dan el sustento, no los pueden compartir libremente. Ya, ¿Te fijas? Puede ser ya. eso, pero ahí estoy especulando. Y lo otro es que en Chile somos muy pocos los que hacemos esto. Pues de hecho, la mayoría de la gente... Hay una persona que se llama José Pagarian y que está en Australia. Yo me metí ahora en esto, o sea, lo hacía paralelo, trabajo en más hartas cosas, y ahora estoy indagando porque como no hay nadie y sé cómo funciona y hacerlo, tengo gente y está funcionando, digamos, pero no hay muchos expertos, ¿ya? Eso hay que decirlo. Entonces, por un lado tenéis eso, gente que sistematice la información, que lo ordene en base de datos. Estamos trabajando con Seguel para hacer una base de datos que después la idea es que le mostremos a la gente de la FAO que el producto no anda bien y que Buenísimo. deberían integrar nuestros datos para que anduviera mejor. Eso es como la idea. Pero está bien que pregunte. Ya, Bacán. mire, y Muchas ahora gracias. les voy a contar brevemente, ojalá que me alcance el tiempo, porque esta clase, Tenéis media hora por lo menos. ya, voy a dar, porque esto sí que de hecho, estoy bien contento porque esto es lo que estoy haciendo en el fondo. Espérate, ahí no ven la pantalla completa, ¿no? ¿Sí? No, No. nada, nada, nada. Todavía nada. Todavía nada. Ah, sorry. Sí, me tengo media hora. Share screen. Ahí. Y esto también es bueno, chicos, para que no me encasillen como el único, como el profe de percepción remota nomás, porque espérenme. ¿Ven ahí? Perfecto. No, ahí se ve, pero se ve la mitad Súper, nomás, ¿no? súper, súper. Ahí sí. Ahí sí, ahí se ve la presentación en pantalla completa, profe. Ya, perfecto. Entonces, ya voy a avanzar rápidamente
en esto de la... Voy a meterlo con el agua ahora, ¿ya? Conectarlo con predicción y agua. Entonces, lo que trataba de explicarles, lo que estaba comentando Gerardo, que no sé si lo han visto en otros cursos, imagino que sí, pero de forma distinta, ¿no es cierto? Que hay distintos tipos de modelos, ¿ya? Modelos estadísticos de predicción, estadística, y modelos basados en procesos, modelos mecanísticos que se llaman, ¿ya? También físicos. En general, los modelos estadísticos pueden ser ocupados para entender cómo el espacio, los patrones actuales, y eventualmente para ver el devenir, el futuro de un sistema, pero para eso tienes que integrarle variables o predictores que permitan ver el futuro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú haces un modelo de predicción como el que vimos y le metes datos de clima y tienes datos de clima futuro, podrías eventualmente hacer una predicción estadística de cómo podría ser el suelo en el futuro. ¿Ya? Pero en general es como bien en directo. Lo que nosotros lo que yo por lo menos estoy tratando de usar para predecir el futuro, o un escenario futuro, son modelos de proceso, como estos que están abajo. Lo que hacen es representar el devenir de un sistema a través de variables que representan las forzantes, y los resultados de una simulación son lo que uno puede llamar el devenir del sistema. Bueno, ¿por qué se usan estos modelos? Pronóstico y predicciones, permite ahorrar esfuerzo operativo, obviamente que medir experimentos de largo data y medir todo en terreno siempre es muy caro y muy difícil. Y lo otro interesante es que permite responder a preguntas tan bonitas como ¿qué pasaría si? Que se llama la evaluación de escenario. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, tengo esta tierra, este territorio ahora, y yo le cambio este territorio y saco los pinos y le pongo bosque nativo, o degrado el suelo, le paso arado, ¿ya? O lo quemo todo, yo puedo evaluar qué le pasaría a las variables de este sistema, por ejemplo, en específico lo que yo estoy estudiando, al agua. ¿Qué le pasa al ciclo del agua si yo le cambio la configuración del suelo, de la tierra al final? ¿Ya? Que eso es un poco lo que... Bueno, y también qué pasa si le cambio el clima, también se puede ver eso. ¿Ya? Y no me quiero retardar en los aspectos técnicos, porque en media hora va a ser muy, muy denso, demasiado. Pero sí contarle un poco de los resultados. Antes de eso, explicarle un poquito esto, que en realidad, claro, uno lo que hace es ajustar un modelo para representar la realidad a través de un ejercicio de parametrización, que es darle parámetros. Parámetros son cosas fijas, ¿ya? El suelo, hablando de lo que estamos acá, en general es un parámetro. La densidad aparente, la conductividad hidráulica, es algo que no cambia en el tiempo, usualmente. ¿Ya? Entonces el suelo se considera como un medio invariante en el tiempo para los modelos de agua. Lo que cambia es lo que está arriba del suelo, los tipos de árboles, los pinos, qué sé yo, la vegetación, etc. Y entonces esa es la parte de parametrización, que es alimentar con algunos valores, ¿no es cierto?, que representan el funcionamiento del sistema. Y esto se hace, bueno, y para eso uno tiene que, lo que se llama usar una calibración, que generalmente uno busca una variable de ajuste, que se llama una función objetivo, de minimizar esa función objetivo, minimizar el ajuste, en una variable que, por ejemplo, para el ciclo del agua, ustedes pueden imaginar al tiro cuáles pueden ser. La humedad en el suelo, que la podemos medir, o el caudal de un río, ¿ya? Esas dos se ocupan dependiendo del tipo de modelo que ocupemos. Modelo de cuenca, ocupamos el caudal para calibrar el modelo. O sea, vemos qué tanto se ajusta el modelo para representar el caudal, ¿ya? Con un distinto set de parámetros y valores de parámetros. Probamos una simulación de nuevo, por eso es iterativo, cambiamos el set de parámetros, el valor de los parámetros, ¿ya? Y vemos qué tanto se ajusta a la medición de humedad, o sea, de caudal. Y así vamos encontrando lo que se llama un ejercicio de optimización, que no está acá, lo saqué, pero claro, ahí está, optimización, buscando el valor del set de parámetros que maximice o minimice el error entre lo observado y lo simulado, en una variable de control, que en este caso sería el caudal. ¿Ya? Eso es como lo más básico de un modelo. Hay distintos tipos de modelos, esto es para representar el funcionamiento del suelo, algo que ocupamos mucho nosotros.
Las aplicaciones, por ejemplo, para Idrus, que es uno de los modelos que ocupamos, son muchísimas. Ahí tienen un listado para que vean, ¿ya? O sea, que aquí, para la gente que le interesa la ingeniería del medio ambiente, claramente este tipo de herramientas va a estar en muchas de las cosas que alguna vez se preguntaron como alumnos, me imagino. ¿Cómo evaluar esto? Un escenario con todas estas cosas que están acá. ¿Ya? Estas son herramientas que permiten hacerlo. Ahora, obviamente, por ejemplo, yo no sé, por el depósito de materiales radioactivos, yo no he estudiado eso porque no conozco los procesos, cómo esos materiales se difunden en el suelo. Yo por mucho que te conozca la herramienta, no sé si lo estoy haciendo bien o no. ¿Te fijas? Entonces igual requiere, no es solo una herramienta, no es solo una toolbox. Hay que tener los conocimientos, los procesos que van dentro de la toolbox. ¿Ya? Entonces, claro, pero para aplicaciones ecológicas, flujos de carbono, agua, transpiración, evaporación, digamos que es lo que yo me he dedicado, estos tipos de enfoques han funcionado bastante bien, están funcionando bien. Ya, como les dije, no quiero ahondar mucho en lo que hay dentro, pero son ecuaciones como esta, ¿ya? Que describen cómo el agua se mueve en el suelo a través del suelo. El agua se mueve en el suelo, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de continuidad, de hecho, del suelo, planta, atmósfera. ¿Ya? Cómo el agua se mueve a través del suelo, la planta y cómo sale a la atmósfera. Entonces, obviamente, para poder alimentar esta ecuación, hay que darle datos del suelo, de la planta y de la atmósfera. Esos son los parámetros. ¿Ya? Voy a avanzar aquí. Entonces uno va a terreno, hace estas calicatas, saca distintos datos que permiten alimentar lo que hay dentro del modelo, las ecuaciones, ¿no es cierto? Así el modelo, este es un modelo de una dimensión, hay otros de 2 y de 3. Discretiza el suelo en distintos horizontes y, bueno, este es como ve el agua a las plantas, lo voy a ir avanzando, esto porque no es tan importante. Obviamente, en la cobertura de las plantas uno le puede dar datos satelitales, etcétera, para poder hacerlo más entretenido y más robusto. Y a partir de eso uno puede estimar, ¿no es cierto?, la evapotranspiración. Pero aquí está un poco repetido esta parte. Nosotros, en lo que hemos hecho, por ejemplo, mira, este es el error para simular la humedad en el suelo, que es menos de un 20% de error. El stock del agua en el suelo completo, esto es por horizonte, esto es el stock completo, el estanque completo, que se mide, los puntos rojos en la medición, que uno va a terreno y midió, y los otros los simulados. Da bastante bien. Y después cuando uno verifica con otro tipo de estación, con una medición que va arriba del suelo, que no toca el suelo, pero que mide los flujos que salen desde la planta, uno ve que también da muy bien. O sea, que a partir del balance hídrico en el suelo, que es esto, uno puede simular lo que mide el balance de energía con una torre de flujos. ¿Ya? Y es lo mismo acá, en dos sitios distintos. Entonces, ¿qué quiero decir por acá? Esto es para mostrarle que el modelo, bueno, avanzar aquí, el modelo funciona bien. Entonces, esto ya lo mandamos, ¿no? Es to be submitted, ya está enviado en revisión. Si uno puede reproducir, y aquí va lo interesante, uno puede reproducir la dinámica del balance hídrico del agua en el suelo, uno eventualmente podría responder a estas preguntas. ¿Qué es más importante para el futuro, para la predicción? ¿El manejo del agua o el cambio climático? Importante pregunta, ¿no? Que nos estamos preguntando, pongamos la agronomía, ¿qué es más importante, el cambio climático o cómo manejamos el riego? Acá uno lo puede hacer, un ejercicio de atribución. Usando este mismo método, ¿ya? Voy a adelantarlo acá, pero uno puede, bueno, este es el diagrama metodológico, como ven, tiene hartos pasos porque hay que alimentar muchas variables, ¿ya? Pero fíjense que acá emergen los escenarios de clima, con un clima más benigno, un clima más maligno, y los escenarios de riego, que fue hecho en base a cómo la bibliografía dice que se puede manejar, en este caso, la uva de mesa. Ojo, uva de mesa, el cultivo que consume más agua en Chile, ¿ya? Para que sepan, más que el palto, aún, 12.000 metros cúbicos por hectárea, ¿ya? Entonces estamos hablando de una planta que consume mucha agua en sectores donde no lo hay, como Copiapó, como los Andes. De hecho, esto fue en los Andes. Por eso es importante la pregunta del cambio climático del manejo. Si nosotros hacemos una mejora en la estrategia de manejo del agua de riego, esa mejora va a ser más importante que el clima más seco que vamos a tener en el futuro. Esa es la pregunta que estamos buscando responder, ¿ya? Con este esquema. Y bueno, esto
cómo los satélites reproducen la planta, esto es para alimentar el modelo, bla, bla, bla. No es tan importante eso. Entonces el ajuste de los nodos, cómo el modelo representa la humedad en el suelo, si se fijan, errores de menos del 15%, esto es el error relativo, y cómo representa el estanque durante el periodo de calibración y verificación. El estanque completo de agua en el suelo está bastante bien, ¿no es cierto? Están ahí las métricas de ajuste. Entonces, básicamente nuestro modelo permite representar bien la realidad del sistema. Entonces, como ya la física, la biofísica la tenemos verificada de que funciona a partir de un modelo, uno puede cambiar las forzantes o los drivers, ¿ya? Y ver cómo sería la respuesta de ese mismo cultivo en un escenario hipotético. Ese es como lo que viene ahora. ¿Ya? Bueno, este es un poco para que vean lo que le estoy diciendo. Este cultivo en particular estaba muy bien manejado. Estamos hablando de un cultivo no estándar, o sea, un cultivo que ya venía de un proyecto de riego de mis colegas de agronomía, porque ya estaban regando con 8.000 metros cúbicos, ¿ya? Cuando partimos en el experimento. Y fíjense que los años siguientes bajaron a 6.000 o a 5.000 metros cúbicos. Es harta agua, chicos. Esos son muchos camiones de aljibe, ¿ya? 10.000 litros tiene un camión de aljibe. Son mucha agua. Entonces, y fíjense acá en la transpiración. ¿Cómo puede ser que tenga más transpiración el año 2017 o el 2016 que el año 2015, siendo que acá se le aplicó más agua? ¿Le hace sentido o no? Un requerimiento atmosférico. Está ahí el requerimiento, po, Ah, ETP. Por Sí, la diferencia de efectivamente. humedad con el ambiente. Pero fíjate, Laura, que había, al tiro voy al tiro el otro muchacho. El requerimiento atmosférico fue mayor el año 2015 y transpiró menos. Contraintuitivo, ¿ah? ¿Qué más? bueno, Algo dijo algo, Carlos, parece, no sé. No te escuché, Sí, cuéntame algo. pero creo que era parecido a lo que dijo Laura, que era por la diferencia de humedad con el ambiente. Claro, pero no es eso, porque está al revés los datos. ¿Te fijas? Con ambiente más seco, transpiró menos. Les voy a hacer. Esto es para que vean la realidad de Chile. Esto es Chile. Así manejamos Eso- los eso- riegos. esto tiene más que ver con un proceso metabólico de la planta, Claro, por ahí va la cosa. Pues. Entonces, aso- ¿querés ser alumno, Gerardo? Buena. asociado a Nieta Pai. Te motivado, está Estoy bien. tratando de pensar en. Estoy Por, pendiente, como estoy mirando las está cifras. bien. Pues mira, por acá abajo te puede ayudar a eso. Yield, rendimiento. Fíjate que el Ah, rendimiento perfecto, subió. claro. Y el Water Use Efficiency, que sería como la eficiencia del uso del agua, Se disparó. se disparó. Y esto lo único que hicieron fue cambiar la estrategia de riego. ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Que es esto que está acá. Fíjate que aquí están los riegos, se está regando, y estaban regando tanto, fíjate que cambia la frecuencia. Estaban regando tanto que la planta se estaba estresando por exceso de agua. Esa es la realidad de Claro. Chile, muchachos. En sectores con la crisis hídrica que tenemos, la realidad del agro en gran medida es por estrés, por exceso de agua. Para que de verdad a mí me interpela. ¿Ya? Y eso es porque no hay conocimiento, no se transfiere, o este tipo de herramientas no son generalizadas para hacer la evaluación. Pero es la realidad, ¿te fijas? Entonces, sí, pues súper alarmante. Ya, entonces después, como les comentaba, uno puede evaluar escenarios. ¿Qué pasa si reducimos 50% del agua aplicada, 80% del agua aplicada, ¿no es cierto? Y uno puede ver cómo sería la evapotranspiración, que es el indicador fisiológico, ¿no es cierto? Y claro, si sacamos 50% del agua aplicada, efectivamente se va a castigar la ETR, lo que no es bueno, porque significa que la planta tiene un estrés hídrico. Pero si es que sacamos un 80, que es harta menos agua, o sea, de 8.000 a 5.000, maximizamos la evapotranspiración y por ende significa que la planta probablemente va a producir más que lo que vimos. ¿Te fijas? Y esto mismo, acá le hicimos un escenario sin futuro. Esto es como al mismo clima actual, le cambiamos la cantidad de agua aplicada. Si lo llevamos al futuro, pucha, no lo puse acá, pero bueno, si lo llevamos al futuro, vimos que este efecto del cambio en el riego es mucho más significativo que el efecto del futuro clima más seco. ¿Ya? O sea que todo el discurso del cambio climático en el tema del uso del agua en la agricultura
es importante, porque es una forzante que va a hacer que esté más seco el ambiente, pero a escala del predio, o sea, asumiendo que el productor puede comprar agua, ¿ya? Solamente le va a cambiar la demanda, va a ser un aire más seco, y va a llover menos localmente. ¿Qué va a implicar? Va a implicar que el riego, ¿no es cierto? Si el tipo hace una mejora de 8.000 a 5.000 metros, si sabe meter 5.700 metros cúbicos de manera inteligente en su predio, va a mantener una evapotranspiración o un consumo de la planta, o un funcionamiento de la planta, ¿cómo se llama? Mucho más grande, mucho Óptimo, más óptimo, claro. claro, mucho más optimizado que el tema del clima. No puse aquí esos datos. Está en el paper que está enviado, pero ya. Ya, y lo último, no sé si me quedan, ¿cuánto? 4 y cuarto. 4 y cuarto, ¿eh? ¿Sí? Que te cortaste, ya, sigo nomás. Ya, y este trabajo, chicos, Sí, que, sí, sí, sí. ya, lo último, este trabajo que lo quiero mostrar, porque, bueno, salió la tercera, me han pedido varias entrevistas, de hecho, salió una nota ahora en la página de la facultad, no sé, bueno, pero salió en el diario. Es un trabajo bien entretenido, que es lo mismo, pero aquí usamos un modelo que representa una cuenca. Esto lleva más una escala, no del predio, que es más agrícola, sino que una escala territorial, que es la escala que vemos más en recursos. De hecho, esto nació también de una tesis de recursos. Entonces, aquí estamos hablando de una cuenca completa, Cauquenes, ¿ya? Que tiene distintos usos de suelo. Ya, obviamente, hicimos un montón de calicatas y cuestiones para poder alimentar el modelo, para hacer mapas, ¿ya? Y, bueno, voy a avanzar esto. Claro, esto descripciones de suelo, se midieron cosas en los pinos, este es un proyecto que sigue. Voy a avanzar esta parte, esperen un poquito. Ah, sí, aquí se ve la. Voy a avanzar un poquito. Estas son las mediciones, para que vean que esto no es puro satélite y modelo y jugar con los computadores. Hay que ir a terreno, medir y verificar que las cosas funcionen, ¿ya? Esto, por ejemplo, es la transpiración que simula Hydrus con respecto al flujo de savia que corre dentro del árbol, ¿ya? Esto se da bastante bien, que permite decir que estamos correctos. Estas son las verificaciones de la humedad en el suelo, etcétera, ¿ya? Estoy avanzando un poquito, ya. Entonces, una vez que uno tiene un modelo que funciona, uno puede ver también qué pasó hacia atrás, que eso también es una pregunta bien interesante en recursos naturales. Nosotros calibramos y ajustamos el modelo estos 2 años de acá, este es el modelo con Hydrus, y podemos ver, estos son 3, claro, podemos ver cómo las variables del balance hídrico, ¿no es cierto?, han cambiado en el tiempo. La sequía del 98, ¿no es cierto?, que cayó la ETR, la mega sequía, etcétera. Bueno, y esto es lo último que quería mostrarle, que es el paper este que salió recién, y que aquí evaluamos escenarios de clima y escenarios de manejo del uso de la tierra. Y esto es bien interesante porque vimos un escenario de la política forestal, un escenario extremo que sería un poco lo que plantea la Corma, que es forestar o aforestar con 500.000 hectáreas de pino para cumplir la carbono neutralidad. El manejo forestal, que era básicamente disminuir la densidad de los pinos. Y estos de acá son escenarios disruptivos, yo llamo escenarios recurseros, que uno sería Forced Land Displacement, que sería obligar a las forestales a sacar los pinos de las cabeceras de cuenca, ¿ya? Y esos pinos que están arriba en superficie ponerlos en una zona más baja, cosa que se ha hecho en otros países, pero acá en Chile obviamente es revolucionario porque va contra todos los derechos de la propiedad, etcétera. Y un escenario prístino que sería el límite biofísico del sistema con la vegetación nativa como si hubiese estado sin la intervención humana. Entonces, todo este tipo de cosas uno las puede plantear con este tipo de métodos. ¿Ya? Está la cuenca, ¿no es cierto? Este era el paisaje antes de... ¿Ven el puntero, no? ¿O ahí? ¿Ahí? ¿Sí? Ahí se Sí. ve. Ya, Ahí este sí era el se Todo ve. paisaje eso. para que se hagan una idea, y este las viñas de secano, que no gastan nada de agua, este es como el paisaje poco consumidor de agua, y el que consume mucha agua la agricultura y obviamente los pinos. Este es el modelo, que no voy a entrar en los detalles. Ya, y estos son los mapas, ¿no es cierto? Como te fijan, ahí está, actualmente casi no queda bosque nativo, ¿ya? Porque todo fue sacado por agricultura y plantaciones.
Y aquí están los distintos escenarios, pues, ¿no es cierto? Si sacamos, si es que sigue la expansión forestal, como dice la política forestal, todo esto que está acá va a pasar a ser pino, ¿ya? Al año 2050. Si es que nos vamos al escenario extremo, que es lo que plantea la Corman, esto para la carbono neutralidad de Chile, todos estos matorrales que están acá, que no tienen figura de protección, pasarían a ser pino, ¿ya? Y estos son los escenarios recurseros, ¿no es cierto?, de conservativo, en el cual todos estos pinos pasan a ser vegetación nativa, y, bueno, y esta vegetación, y estos pinos que están acá se corren, digamos, a la zona baja, que no son tan importantes, y esto de acá sería el escenario prístino. Así debería ser la cuenca. Todo lo verde que acá debería ser bosque nativo, ¿ya? En vez de esto que queda. Entonces, uno puede, bueno, aquí están el caudal, ¿no es cierto? Y uno puede ver que el modelo reproduce muy bien los caudales, estos son los ajustes. El modelo representa el funcionamiento de la cuenca hidrológico. Aquí está la verificación. Por ende, podemos proyectar el futuro. El clima futuro para la zona lo sabemos, hay un trabajo que publicó el profesor Paneque recién también que van acorde a esto. Va a haber menos agua, va a haber menos precipitaciones, ahí están los escenarios futuros, ¿ya? El más extremo, el normal y el más positivo, que también no todo, hay harta incertidumbre, ojo con eso. Y la temperatura que en general aumenta, eso sí está sabido, en los tres escenarios vamos a tener más temperatura, ¿ya? La precipitación es más variable, de hecho este es el escenario histórico y uno puede ver que el escenario positivo del futuro muestra más precipitación que la que hay actualmente, lo que es bastante auspicioso. Entonces, aquí uno evalúa los cambios relativos en el caudal. ¿Cuánto más caudal habría si es que, esto sin clima, con el mismo clima actual, si es que nosotros tuviésemos plantaciones forestales, el escenario extremo este de deforestación masiva, el escenario de manejo y los escenarios de protección de la naturaleza, ¿no es cierto?, de mover las cabeceras de los pinos de las cabeceras de las cuencas. ¿Se fijan? Y el aumento no es menor el efecto del uso del suelo. Estamos hablando que es entre, no sé, pues más, si tomamos el caudal anual, entre más 12 y menos 17. O sea, lo que nosotros hacemos o hemos hecho en el territorio ha influido entre más 12 y menos 17. O sea, 40% del caudal es explicado por lo que nosotros hicimos. Esto sería lo que pasaría en una vegetación natural, nativa, y esto es lo que está pasando actualmente es el 0, y esto es lo que podría pasar si es que nosotros aumentamos más los pinos, ¿ya? Y esto es lo que podría pasar si los protegemos. Aquí lo tenemos cuantificado. Y cuando vemos el efecto combinado del cambio climático, ¿ya? Y el cambio sobre el suelo, claro, ¿qué vemos acá? Quedémonos primero con esta señal de al medio, creo que es la última diapo. Sí, esta es la última diapo importante, la otra no importa. Que quiero que retengan, y de ahí comentamos, ojalá, unos minutitos. Si nos quedamos con la señal intermedia, ¿ya? Que sería como el promedio de los modelos de clima, el escenario intermedio, ¿ya? Vemos que el futuro no es muy auspicioso para la cuenca. O sea, va a haber menos agua, sí o sí. Y el efecto del cambio climático solo, que sería Climate Change Current Land Cover, o mapa de uso del suelo actual y cambio climático, se pronostica menos 32% de agua. O sea, si no hacemos nada, eso es lo que va a pasar. Si es que aumenta la producción, o sea, si es que seguimos el modelo forestal sin cambios grandes, digamos, que incentiven a más plantaciones, va a bajar de 32 a 34, 2% más, te fijas, una cosa así. Después, si le ponemos este escenario extremo, puede bajar hasta 46% el caudal, ¿ya? Y los escenarios de mitigación, en particular estos dos, pueden mejorar la situación hasta menos 22 o 27, 29 acá, de reducción del caudal. Esto sería como lo que llaman el ensamble, ¿ya?, de los modelos. Esto no sé si se lo han comentado en otros cursos, pero las predicciones de cambio climático tienen mucha incertidumbre. Y acá la evaluamos nosotros, porque corrimos el modelo de agua con 24 modelos de clima, ¿ya? Y esto que estamos viendo es la respuesta a todas esas condiciones. Entonces estos de acá son los modelos de clima que decían que había más agua,
y estos son los modelos que dicen que hay menos agua, y el promedio de todos esos modelos es lo que estamos viendo acá. Entonces, la realidad, el límite de lo que va a pasar va a estar en este rango. Chuta, puede ser desde un aumento hasta... Y esa es la realidad de la incertidumbre que tenemos el cambio climático, muchachos, para que sepan cómo está la cosa. ¿Ya? Lo que pasa es que uno predice tendencias en base a esto. Y bueno, eso, pues me voy a quedar con eso nomás para no marearlos más, porque yo sé que es denso. Quería escucharlo un poco a ustedes sobre qué opinan de todo esto, de los métodos y si lo habían visto, etcétera. Y de los resultados, por supuesto. Cuéntenme, en estos minutos que quedan, no sé. Aprovechen. Oye, una pregunta respecto de lo que planteé recién de los resultados. ¿Son resultados en esa disminución, estamos hablando de una mezcla entre aportes y consumo por parte de lo que hay en la cuenca? ¿O es el consumo, o está más centrado en los aspectos asociados al consumo de la vegetación que tú tengas ahí en el sistema? Espérate, ¿cómo, Gerardo? Sorry, no te escuché la primera parte, se me cortó un minuto. Si es aporte y consumo, o sea que en el fondo No, el ahí, número negativo, ahí estamos evaluando ¿cachai? simplemente el caudal que corre al final de la cuenca. ¿Cuánta agua, cuántos metros cúbicos por segundo están corriendo por ahí? Entonces el cambio Ya, relativo es cuántos menos o más metros cúbicos corren con respecto a lo que está corriendo hoy en día. Es eso nomás. ya, ya, Obviamente, ya, para ahí poder está, estimar, ya, ok. dentro de lo que está arriba, está la Sí, en evapotranspiración, la cabeza. está... no, en todos lados, porque tenéis mapas... A ver, espérate. En realidad aquí yo sobresimplifiqué la respuesta, pero en realidad tú tenías esto, el modelo te simula esto, pues, todas las variables del ciclo biológico en el Ah, espacio. ok, ya, ahí me quedé Fija. corto. Ahora cacho, ya, ya, Sí, pues, ahora y sí. pasa que no Ya, puedo ahora entrar a comprendo lo explicar que tanto, faltaba. porque... Entonces aquí tenéis, por No, sí, ejemplo, water yield, que eso es lo que tiene que ver con suelo. Tú puedes simular cómo va a claro. ser el agua en el suelo en el futuro, en distintos escenarios, ¿ya? Donde hay pino y eso ya es como meterse en el detalle de lo que hay dentro. Pero básicamente el resumen del balance de todo esto que estoy mostrando acá es el agua que termina saliendo en el caudal, por arriba, en la cabecera, o sea, al final del río, en el punto semilla del río. Y eso es lo que estamos evaluando, Ya, que es como el servicio perfecto. ecosistémico, cosecha de agua. Sí, Así que, bueno, eso es, no sé si te expliqué un poquito más. Oye, yo sé que es sí, complicado, sí, sí. Oiga, muchachos, por eso la idea era no abrumarlos, pero que se den una idea de que estas herramientas están siendo cada vez más ocupadas por, por distintas instituciones. De hecho, el balance hídrico nacional que hizo la DGA, que mandó a hacer, que lo hicieron mis colegas de ingeniería, es como parecido, salvo que ocuparon un modelo BIC se llama, que es mucho más, que permite hacer mapas como más a escala nacional, o sea, no es tan fino en los procesos de evapotranspiración y del uso de la tierra, que es un poco lo que nos importa en este cuenca. ¿Ya? Pero son, dale, cuéntame. no, no, Constanza, no, yo me callo. Sí, yo ya caché para dónde va la cosa. Sí, ahora quiero que pregunten los alumnos. Constanza, ¿tú querías decir Dale, algo? Connie, no te Ya, escucho. Dale. aló, Ahí Sí, sí. ahora sí. Sí, ya. sí. Dale. Se supone que con estos modelos y todo eso, los datos que yo tomo en terreno los saco básicamente de la Calicata o uso también otro tipo de datos en terreno. Ya, sí, sorry, que lo llevé al espacio, se me olvidó que ven los pies en la Tierra. Lo primero, mira, los modelos, cualquier modelo que tú queráis hacer espacial, te va a pedir datos según la forma en que tenga el modelo de discretizar el espacio. Si es un modelo grillado, como el que le estoy contando, el BIC, el modelo que ocuparon para hacer el balance hídrico nacional, te va a pedir un dato para cada grilla, para cada píxel. ¿Te fijas? Entonces va a depender de la resolución. Lo ideal sería hacer una calicata en cada píxel, ¿no es cierto? Y entregarle ese dato al modelo. En el caso del modelo que ocupé yo, un modelo semi-distribuido que se llama, que ocupa las unidades de respuestas hidrológicas, HRU, la idea es que tú le des un dato de suelo de cada HRU, o de cada celda, o de cada polígono que representa un ecosistema, ¿ya? Dentro del modelo. ¿Tú cómo le puedes entregar esos datos? Tú, lo más simple, como lo han hecho hasta ahora muchos colegas, es darle los datos que tenéis nomás, que son los de SoilGrid o los datos de Siren, dentro si los tenéis, que son mucho más gruesos, ¿ya? Pero que es mejor que no ponerle nada. Entonces, lo ideal, yo creo que, bueno, lo ideal sería ocupar mapas de alta resolución que estuviesen disponibles para Chile,
para alimentar cualquier modelo, cualquier mapa, pero todavía no están. Estamos trabajando para eso. Pero si no, claro, lo ideal sería hacer una calicata, hacer varias calicatas en lugares estratégicos, generar un mapa de tus propiedades que necesites para lo que estés estudiando. Generalmente texturas y densidad aparente te sirven para muchas cosas. Y con eso tenéis tu mapa. Y después con ese raster, ¿te fijas? Con ese raster tuyo ya tú veis cómo lo discretizas. Pues si lo quieres para un modelo distribuido, un modelo continuo. Eso ya es. Pero lo ideal sería tener un raster, claro. Un raster, ojalá 100 metros de todos los datos alimentados con datos de Calicata. Eso sería lo perfecto. Es la tesis de uno de sus compañeros, Diego Dinamarca. Él está haciendo esos ejercicios, por si lo conocen, alguno como ayudante. ¿Alguna otra consulta, chicos? Qué pena, dice Emilio. Sí, pues no, es bastante alarmante los resultados. Pues uno se lo esperaba, pero no sé si vieron ahí en esos resultados o si les quedó en la cabeza de que nosotros todavía podemos hacer algo para mitigar el impacto del cambio climático. Y no es algo a 1000 años, ¿ah? Son decisiones que se están tomando ahora, ya sea con todo lo que está pasando con la Constitución o cosas que están pasando en las comisiones que están definiendo el futuro de la política forestal. Entonces, porque era harta diferencia. Acuérdense, muchachos, que no sé, un 2%, de hecho lo calculamos eso para que se den una idea. Sí, sí serían similares a unas. No, la HRU es una mezcla de suelo, topografía y uso de suelo. Pero es como un polipedón, pero que tiene el mismo uso de suelo y la misma topografía, la misma pendiente. Claro, ¿Ya? claro, Eso es. exacto. Oye, pero volviendo a lo que le está, nosotros calculamos en otro estudio cuántos camiones aljibes significaba este cambio de matorrales por pino en la cuenca de Cauquenes. Y calculamos 1,8 millones de camiones aljibe por año. El tener pino en vez de matorrales en Cauquenes. Para que se hagan una idea, y un camión aljibe son millones de dólares. O sea, no un camión aljibe, pero digamos un camión aljibe son muchos millones. Y toda esa plata sale de los bolsillos de nosotros, para que lo tengan presente, ¿ya? De nuestros impuestos. Así que no es algo para quedarse impávido y decir, oye, esta cuestión, pobre Cauquenes, no. Todo nos afecta, de cierta forma, porque lo que le pasa a Cauquenes le pasa a muchas cuencas del centro-sur de Chile. Y los camiones aljibe los estamos pagando entre todos. Poco para que, y los lucros de las forestales no necesariamente entre todos, pero igual ha traído, digamos, trabajo y desarrollo, si tampoco es una cosa por otra, pero la evaluación tiene que ser completa, ¿ya? Y eso es un poco lo que estamos tratando de buscar con este tipo de información, de que sea justa la evaluación. Oye, para meterle pelo a la sopa, como con el análisis respecto a lo que tú señalas, Mauricio, la pregunta es, ok, ya, si no, no tengo nada que ver con CMPC o Grupo Angelini, en fin, ¿eh? Pero yo me haría la pregunta de, bueno, pero si esos suelos, porque si lo analizamos desde el punto de vista del consumo del agua, no es muy feliz la decisión. Pero ¿qué pasa con la economía de esos suelos? ¿Qué pasa con la generación de recursos de esos suelos si los destinamos solamente a bosque nativo? Puede ser Sí, muy, muy favorable para la cuenca, pero, que es la pregunta que también uno debe hacerse razonablemente, ¿quién paga porque eso sea así? Porque todo un privado, estoy extremando en la discusión, Mauricio, esto es para que se arme un poco, sí, entiendan que hay no, matices, pero si a un privado yo por no le puedo supuesto. pedir que el tipo deje de, oye, No, no, protege el ambiente porque vamos a ganar todo, oye, pero tengo que pagar las cuentas a fin de mes. CMPC no es el caso si es que esos terrenos le pertenecen. Pero en el caso que fuese otro tipo de propietario, decirle, oye, no plantes pino porque, bueno, ¿y qué como? Si el tipo tiene 50 hectáreas, por ejemplo. Me van a dejar con un bosque nativo para manejarlo, para esto, para lo otro, no tengo madera, tengo que sacar leña, tengo que meterle plata, tengo rotaciones de más de 60 años. sí, pues Eso es como, una pregunta súper compleja. Mira, muchos de esos pinos, lo voy a abordar de dos maneras. Muchos de esos lugares donde te estoy comentando, esos 7000 hectáreas de pinos metidos en donde hay matorrales, que no es bosque nativo, son matorrales nativos, bosque esclerófilo, degradado y espinales. La mayoría no son
tantos forestales. Hay forestales, o sea, Arauco no está metido ahí, de hecho, pero hay otras forestales que sí, que son forestales chicas. Y hay mucho propietario también que en su momento ocupó el beneficio del DL 701. O sea, que teníais tú hace 20 o 30 años, te pagaban por poner, por poner pino y sacar los matorrales y los ponían como una jubilación. Pues ahí tenéis, lo cosecho en 20 años más, me jubilo. Y claro, y en esa época teníais agua suficiente y nunca fue un problema pensar que el hacer eso le quitáis el agua a la cuenca y a ti mismo. Entonces, hay un poco para no llevarlo a la discusión de las grandes empresas, hay lineamientos del Estado que fueron mal pensados porque no pensaron en la sequía o en el cambio. Eso por un lado. Por el lado de la industria forestal, yo creo que es súper complejo el escenario, ¿ah? Porque yo, de hecho, con ello, ¿por qué están tan interesados en lo que yo estoy haciendo? Que no ha sido así de guerra para nada, ha sido súper transparente la relación. Yo he presentado estos resultados frente a Grauco, entre la gerencia, sin ningún problema, que yo por lo menos he sentido hostilidad, digamos. Porque lo que ellos están viendo es que muchos sectores que ellos tenían planificado o tienen planes de poner pinos, es tan grave el tema de la crisis hídrica que los pinos ya según las proyecciones y todos estos modelos, estos cálculos, esos mapitas que yo mostré de TR, están mostrando de que no va a haber agua suficiente para que los pinos generen la biomasa que tienen pronosticado. Entonces, su modelo de negocio está fallando en su predicción, se les va, porque el sitio no les da para producir lo que tienen pensado. Entonces, por ese lado, hay un interés de, ya, ok, ordenemos el territorio para poner los pinos donde realmente generen ganancia, pero yo creo que el Estado tiene que, esa es mi visión, tiene que proteger el servicio mínimo como el agua potable, ¿no es cierto? Que es un servicio básico de, no sé, que viene antes del beneficio de empleo y ese tipo de cosas. Para mí tiene más prioridad. Esa es una visión mía, ojo, no estoy aquí, la idea es no hacer política, pero es una pregunta súper compleja, porque cuando uno tiene, como dice Gerardo, la tierra la tengo pedida, comprada, arrendada, y tengo que hacer negocio con eso, soy una empresa, mientras esté en el marco de la ley, no voy a cambiar lo que me favorece como empresa, si al final así funciona la empresa. ¿Ya? Por eso mismo yo creo que es importante reformular los lineamientos y los marcos regulatorios. Ahí solo se va a ir hablando el puzzle, ojalá que a tiempo. Creo yo, pero no sé. Igual es un tema en todo caso, Gerardo, porque si sacamos todos estos Sí, pinos eso de es acá, complicado. ¿dónde se van a ir? ¿Te fijas? Entonces ahí va a entrar a competir con la sí. agricultura, que es lo que está pasando. Y si no llegan los pinos, y en Cauquenes ahí lo que está pasando, porque ya los pinos no están creciendo tanto como se pensaba por después del incendio. Lo que está llegando son las grandes empresas agrícolas, que les da lo mismo el balance de superficie, y hacen un pozo a 100 metros, y están haciendo lo mismo que en Copiapó y en otros lados, ¿no es cierto?, secando desde abajo la tierra, y que los mismos, la gente de ahí, los productores de viña tradicionales, tienen guerra con las grandes empresas agrícolas, porque están regando con 10.000, 8.000 metros cúbicos, están gastando la misma agua que los pinos, ¿ya? Pero sacando el agua de subsuelo, entonces afectando el balance de la cuenca en otra dimensión que no se sabe todavía el impacto. Y eso es lo que está pasando, porque no hay ordenamiento sobre ese tema. Claro. Sorry, me embalea, pero Bueno, es un tema que conozco. pero como les decía, la respuesta es compleja. Y lo otro que yo les decía a los estudiantes también, que la ciencia no puede lidiar, la ciencia puede dar los datos y lo que tú estás haciendo, en el fondo, iluminar sobre ciertas variables, pero no va a dar la respuesta completa respecto al problema económico que eventualmente se genere, el problema jurídico que se pueda generar con los productores porque se les prohíba tal o cual uso de suelo. El problema social eventualmente, si ese propietario no es un tipo gigante como puede ser CNPC o el grupo Shell o lo que sea, sino que sea un pequeño propietario, como les decía, que tenga una superficie de 50 hectáreas. Entonces, ahí la ciencia, en el problema complejo gigante, va a aportar luces de manera individual, no para la solución total. La solución total es una solución que es política. Y ahí es donde entramos en una arena que es todavía más movediza respecto de la calidad de la gente que tiene que decidir respecto a estos problemas complejos. Uno podrá ser científico y iluminarlo con todos los datos. Pero lo importante que nosotros, por lo menos desde el CR2, que es donde milito y donde, digamos, estamos tratando de influir en la política, es que
decisiones se tomen con evidencia científica, Claro. que es un poco lo que hacen los países desarrollados. Tienen su consejo de científicos y toman decisiones basadas en la evidencia. Eso estamos empujando con todo, por lo menos para la parte de ley de cambio climático y todo lo que tiene que ver con cambio climático, para que así sea. Y de hecho creo que lo han hecho bastante bien mis colegas del centro. Por eso hay juristas, pues tú sabes, pues, está la Pilar Moraga y hay otras Sí, sí, personas, que el Cordero, ¿cachai? Gente que está metido en la sí. parte de legislación para poder hacerlo bien. Pero claro, pero la solución es política al final. O sea, va a haber un momento en Sí, claro. que alguien va a tener que perderse. Esta cuestión no, no da. En eso estamos discutiendo, pero en fin. Pero un poco para que conozcan la herramienta, ustedes como ingenieros en recursos naturales, es posible que en el futuro, ya sea con lo que saben acá, o para los que quieren hacer alguna memoria, también todavía hay espacio para profundizar esto, o algún posgrado, que hay más espacio, hay varios chicos que van a trabajar con estos modelos en el posgrado, en el GESTREN. Está haciendo publicidad ahora, Gerardo, en nuestro programa de Magíster. Dale, dale, dale. Toda la que Y, quiera. Todo está y, permitido, póngale nomás. y eventualmente volver después con diplomado, con colaboraciones. Existen las herramientas, ¿ya? Para que no se sientan tan damnificados. A veces uno quiere responder cosas tan bacanes con números, que son las que permiten, digamos, tomar o estar con la seguridad, ¿cachai? Cuando uno dice, oye, los pinos gastan más agua, ya, sí, demuéstramelo. Sí, la teoría dice que, ya, no, mídelo, cuantifícalo. ¿Te fijas? Eso es lo que creo yo, ojalá que los motive Mm. a muchos de ustedes, porque creo que este tipo de estrategias o de métodos son los que en el futuro van a ser usados para tomar las decisiones, en el presente y futuro. Eso. Bueno, yo quiero darle las gracias a Mauricio, pero también les quiero también, por último, decir que la labor profesional que van a tener en el muy cortísimo plazo, porque ustedes salen de las fronteras virtuales hoy día que tenemos con este sistema universitario que estamos trabajando por esta vía, en 6 meses, o sea, en 6 meses más, no voy a decir en 8 meses más, van a salir del ecosistema universitario para enfrentarse a problemas como los que plantea el profesor Galleguillo. Y una cosa que él destaca, que en el fondo, para tomar decisiones, el tuntún no es un buen consejero. La intuición puede serlo cuando uno tiene mucha experiencia y se mueve en un ambiente movedizo donde no hay datos. Si no, lo que nos queda es generar la ciencia para que esto se pueda de alguna manera cuantificar, con lo complejo que es. Ustedes te están dando cuenta lo complejo que puede llegar a ser establecer lo que está estableciendo el profesor Gallego. O sea, es un trabajo de años. Él no está ocupando una herramienta que se ocupó ahora. O Sí, pues sea, fueron son 4 años de decenas, estudio. claro, Y estuvo para llegar un a lo que está. hidrólogo, los coautores del Imagínate. trabajo son Antonio Lara, Maisa Roja, Mauricio Zambrano, un hidrólogo, una climatóloga y un ecólogo, aparte de mí. Claro, y el Antonio Lara, que es un prócer del cuento. Bueno, y la Maisa también, Antiguo, pues. digamos, que un gallo que tiene. Sí, pero el Antonio tiene más experiencia, porque el Antonio Sí, lleva mucho sí, circo. sí, La sí, Maíz sí, está más nueva, por mucho claro, que sea muy pertinente su aporte. sí, pues. Pero, Bueno, entonces, pero se necesitan usted, eso, claro. Dale nomás, mira, para Gerardo. la gente que, no, este es un aviso para la gente que está en el magíster también. Pongan ojo con los problemas que quieran abordar. Se dan cuenta que los elementos, tener información para las decisiones, no es que sea importante, es central, es vital. No es socialmente, no es prudente tomar decisiones sin datos, salvo las condiciones que estamos viendo hoy día con el COVID, etcétera. Y hay aspectos científicos que obran así per se. La economía muchas veces toma decisiones sin proyectando cosas que a veces no se cumplen, todavía las metodologías no están bien desarrolladas y los resultados a veces no son los más favorables, lo que siempre nos lleva al escenario que es mejor tener la mayor información cuantitativa en la medida de lo posible para poder llegar a tomar decisiones. Yo creo que lo que hace el profesor Gallegui en ese sentido es un aporte gigante a lo que puede significar no solamente la discusión en términos políticos para saber qué es lo que vamos a hacer con el manejo de una cuenca, en términos de lo que significa saber cómo se usa esa cuenca. Si se usa de esta manera, el efecto, la consecuencia sobre el uso del agua es es central para poder tener una política decente, sobre todo de consumo, de agua, de cómo se reparte el recurso, pensando que las actividades agrícolas y silvícolas
son el demandante número uno de agua en Chile. El agua potable en ese sentido es algo que siempre hay que asegurarlo, pero es muy marginal en relación con los volúmenes que ocupa la agricultura, la silvicultura, incluso la minería. Bueno, entonces yo, quiero liberar al profesor Gariguillo, ha sido tremendamente gentil en darnos este espacio, yo te lo agradezco sinceramente, Mauricio, enriqueciste el curso gigante que hay en el chat, hay puros halagos. Yo también estoy súper agradecido porque la complejidad de la discusión que planteaste es lo que uno a veces busca como profe, porque no necesariamente va a entregar a veces una herramienta muy dura, pero sí tienen que entregar los elementos de discusión para que la gente piense, y una cosa que siempre tienen que tener los jóvenes, ojo, matices. Las cosas no son blanco y negro. Aquí no es que un empresario deprede el ambiente y se gaste todo el agua, y que uno que está en una ONG es una blanca paloma que busca el bienestar de la humanidad. Eso nunca es ni va a ser así. Siempre hay matices en cada una de las áreas, ya sea que estemos en un extremo o estemos en el otro. Y tienen que aprender a vislumbrarlo, a distinguirlo, a manejarlo, y cuando no estén, a colocarlos arriba de la mesa, porque las cosas absolutas son de dictaduras, en fin, nunca funcionan en los extremos. Yo quiero darle las gracias al profesor Galleguillo, a los Sí, no hay 14 personas problema. que Gracias a estuvieron ustedes conectados, por para supuesto. tener esta vitrina y mostrar estas cosas que yo no tengo. Pues si hablo, en mis cursos veo puros satélites, ¿no? Así que el otro año, si Pero queréis, Mauricio, el otro año, si queréis, de que hay nuevo te hago la clase. plantado. Pero No hay problema. encantado. Y lo otro que te ofrezco, oye, si queréis ofrecer temas de tesis, bueno, tú estáis de profe en el magíster, si no te Sí, no, ofrezco si, un espacio en el, no, si en el... tengo que ofrecer un par de Ya, tesis. Sí, lo habíamos hablado, ya. pero no sé si el otro viernes, el otro lunes. Mira, avísame con una Sí, semana de anticipación y yo te meto en dame. el sistema. Sí, es que tengo Dale, varias, cuando tengo queráis. varias Ningún propuestas. problema. Ya, ningún problema. Así que Así que bueno, vamos a cerrar la clase ahora. La grabación que la pare la feña, por favor. sí, gracias. El agradecimiento al profesor Galliguillo, la clase va a quedar disponible. Ya tiene el contacto también del profesor Galliguillo por correo, si es que necesita.